Buenas tardes, mi nombre es Yaiza y voy a presentar mi trabajo sobre intervención educativa en trastornos pendientes del desarrollo. A modo de introducción, quiero tener en cuenta que lo más importante siempre va a ser que conozcamos las características individuales de cada uno de los alumnos. Todos estos alumnos, todos los alumnos en general, pero concretamente los que están afectados por trastornos penetrantes del desarrollo, tienen unas características y necesidades educativas concretas. Y no podemos tratar a todos los alumnos que tienen ese trastorno de la misma manera, sino que todo esto lleva un trabajo mucho más extenso que tiene que ver en estudiar cada caso concreto, adaptar cada práctica educativa concreta y sobre todo mucha coordinación entre los diferentes especialistas que están con estos niños. La intervención educativa que la propongo desde dos enfoques. Por un lado, desde el enfoque evolutivo, se planteará una secuenciación de objetivos, contenidos y competencias, tomando como referencia el desarrollo normal del niño. Y por otro lado, desde el enfoque sistémico, que está basado en el ambiente, en el contexto en que se desarrolla dicho niño, como por ejemplo la familia. La metodología que se va a utilizar también va a ser desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, la utilización de técnicas de modificación de conducta, es decir, que todos estos niños utilizan diferentes conductas. Nosotros como docentes tenemos que analizar dichas conductas y conocer los refuerzos que se le están dando para tratar de modificar o seguir trabajando esas conductas. Y por otro lado, desde una perspectiva interaccionista, que comprendiendo la actividad educativa como un proceso de relación e interacción comunicativa que implica en este niño experiencias significativas. Las áreas de intervención educativa que voy a trabajar serán la interacción social, la comunicación y el lenguaje, el área cognitiva y la autonomía personal y tal. En cuanto a los aspectos generales de intervención, quiero destacar que utilizaremos la metodología TEACH, sobre todo en los aspectos relacionados con la organización física y espacial del centro y del aula, es decir, el trabajo por rincones, y la organización temporal, como son las rutinas de saludo, de despedida, de cambio de tarea y demás. Utilizaremos esto ya que los niños afectados por trastornos penetrantes del desarrollo necesitan tener muy claro la estructuración temporal, la estructuración que va, el desarrollo del horario escolar, de todo lo que va a hacer. Necesitan tener muy sistematizado eso en su cerebro. A continuación presento un poco el cuadro que he hecho para diferenciar entre las peculiaridades de los distintos trastornos, el momento de aparición, la cognición, si existe retraso mental o no, las habilidades comunicativas que poseen estos niños, las habilidades sociales, las habilidades motrices, si existe pérdida de habilidades o no, las peculiaridades que poseen también añadidas a su trastorno y el sexo en el que aparecen. Podemos decir que el síndrome de Rett solo aparece en niñas y que el autismo, aunque aparece tanto en niñas como en niños, en niñas suele ser más grave. El motivo de hacer este cuadro es conocer las peculiaridades para saber qué aspectos hay que trabajar más en el aula. Primero voy a explicar un poco la intervención educativa en autismo. El objetivo general va a ser desarrollar al máximo las posibilidades de estos alumnos y los objetivos específicos serán establecer rutinas y formas de trabajo estructuradas, desarrollar habilidades de comunicación lingüística, competencias matemáticas o habilidades sociales y fomentar la participación de las familias como sujetos activos del proceso. Las actividades que propongo para la organización del aula y de las tareas será el trabajo por rincones,
tengo que destacar que cuando se trabaja por rincones, los niños saben en qué lugar está ubicado el trabajo de un área específica. Por ejemplo, en el rincón de matemáticas está todo el material de matemáticas, todo lo que se va a hacer ahí va a ser matemáticas. En el rincón de lectoescritura, lo mismo con la lectoescritura. Creo que esto es una manera muy, muy buena de trabajar con estos niños. Además, propongo una agenda visual, ya que es un recurso muy recomendable, porque presenta una organización del horario escolar que va a tener el niño, va a ser capaz de anticiparse a esas tareas tan importantes para él, este aspecto y demás. Bueno, en cuanto al desarrollo de habilidades lingüísticas y matemáticas, el aprendizaje, todo el colegio estará lleno de carteles con lenguaje pictográfico y podemos utilizar sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, ya que consiste en sistemas no verbales de comunicación que se utilizan para apoyar o sustituir el lenguaje verbal, que muchas veces se encuentra ausente en los niños que poseen autismo. Entonces es importante pues el trabajo con este lenguaje pictográfico. Además, quiero destacar que para el aprendizaje de las matemáticas propondré actividades manipulativas en el rincón de matemáticas. En todo momento voy a pretender que el niño sea el partícipe de este aprendizaje. Por ejemplo, alguna actividad podría ser la de asociar número-cantidad contando bolitas de lana, pompones, y asociándolas a un número. Bueno, trabajo manipulativo principalmente. Otro aspecto que me gustaría destacar es el desarrollo de habilidades sociales, y ahí he puesto palabras mágicas, que lo que quiere decir las palabras mágicas son los saludos, las fórmulas de cortesía. Es importante que el niño sea capaz de establecer unas ciertas normas sociales de comunicación cuando llega a los sitios y demás. Bueno, en cuanto al síndrome de Rett, tengo que decir que es un trastorno que solo aparece en niñas, y que el objetivo principal que voy a proponer para esta intervención educativa es desarrollar al máximo todas las posibilidades de estas alumnas. Para ello, he propuesto objetivos más específicos como desarrollar habilidades motrices o conseguir un desarrollo verbal. Las actividades que propongo son, por un lado, para la estructuración temporal, vuelven a ser las agendas visuales, y propongo también las canciones rituales, es decir, la canción de buenos días cuando se llega a clase, una canción de despedida cuando se va a terminar el día. Para trabajar el esquema corporal es muy importante en este tipo de trastorno trabajar el esquema corporal para que nuestras alumnas sean capaces de localizar las partes del cuerpo. Entonces realizarán este tipo de actividades que estarán basadas pues en bailes, danzas, expresión de emociones, expresión de diferentes aspectos, órdenes que se les vaya dando. Otra cosa que les motiva mucho a este tipo de alumnado son las texturas. Entonces podemos utilizar esto para conocer el esquema corporal, utilizando, por ejemplo, cubos con diferentes texturas, con diferentes cosas dentro, por ejemplo, con agua, con harina, y ir metiendo partes del cuerpo, un brazo, una mano, un pie, y ir jugando un poco con las texturas. En cuanto a la comunicación y la interacción social, es importante que realicemos actividades para desarrollar la comunicación en este tipo de alumnado. Para ello daremos órdenes sencillas, frases claras que sean fáciles de entender, y también otro aspecto otro recurso que me gustaría utilizar sería cualquier cuento del autor Hervé Tullet, por ejemplo este que presento aquí el que pongo en la presentación, pues podríamos trabajarlo con todos los alumnos de la clase sentados en círculo y en el centro un papel continuo
El cuento desarrolla la creatividad, los colores, las mezclas. Podemos ir realizando eso con nuestras manos, las mezclas con témperas, y esta actividad le va a servir a esta niña con síndrome de Rett para desarrollar un poco la interacción social, va a jugar con texturas que también le gusta y todo dentro del grupo clase. Para el razonamiento lógico-matemático se recomienda utilizar con este tipo de alumnado puzzles, juego de diferencias, se presentan 2 viñetas y que localicen las diferencias. Bueno, en cuanto a la intervención educativa con los niños que tienen Asperger, el objetivo general será desarrollar al máximo todas las posibilidades de estos niños. Bueno, me gustaría decir que los objetivos específicos serían desarrollar habilidades sociales para la interacción y la resolución de conflictos, así como lograr una correcta organización personal. No he propuesto objetivos cognitivos en el síndrome de Asperger porque considero que una de las peculiaridades de este síndrome es que son capaces de adquirir contenidos, de trabajar con el grupo de la clase siguiendo el ritmo con muchos apoyos, pero pueden lograrlo si no tienen demasiado retraso mental. Bueno, en cuanto a la estructuración espacial y rutinas, sería conveniente realizar una agenda visual para que ellos tengan establecido el horario. En cuanto a las relaciones sociales, tengo que decir que muchas veces estos niños son capaces de comunicarse con otras personas, pero tienen un problema a la hora de interaccionar, que es que no saben cuándo cortar. Empiezan a hablar y no saben en qué momento cortar. Entonces, sería importante trabajar los turnos de palabra, el roleplay de fórmulas de cortesía y se me ocurre que podríamos fijar una palabra clave para los turnos de palabra. Por ejemplo, cuando el niño que tiene síndrome de Asperger está hablando demasiado, se está repitiendo o debe ceder el turno de palabra al siguiente, esta persona va a decir la palabra clave interesante. Entonces, cuando el niño que tiene síndrome de Asperger escucha esta palabra interesante, se va a dar cuenta que es el momento de ir finalizando la intervención y dando el turno de palabra al siguiente compañero. Esto lo podríamos trabajar en el grupo clase con todos los demás compañeros, ya que muchas veces lo del turno de palabra es muy importante en las clases. En cuanto a la comunicación lingüística, son niños que muchas veces poseen el lenguaje verbal para comunicarse, pero tienen carencias en las normas que regulan el diálogo. Entonces se trabajarían estas normas y también se podría enseñar a interpretar un poco los chistes, las metáforas, los sarcasmos. Para ello se pueden presentar chistes que sean muy graciosos, que provoquen mucha risa, y a la vez, parejo a esto, vamos a enseñar que los insultos no son divertidos, aunque muchas veces provoquen la risa de otros niños. Entonces, esto también es una lección un poco para toda la clase y sería muy, muy, muy positivo para estos niños. En cuanto a la gestión de emociones, propongo trabajarlas a partir del cuento que se llama El monstruo de colores, ya que estos niños que tienen Asperger se sienten un poco como el monstruo de colores. Tienen emociones, pero no saben qué emociones tienen, no saben cómo clasificarlas. Entonces, bueno, se trabajaría en varias sesiones pues las diferentes emociones. Por ejemplo, que cuando estoy triste, la tristeza se puede relacionar con el color azul, la alegría con el color amarillo. Entonces, bueno, se le pueden poner también diferentes murales y pedirle al niño que indique en qué color están, un poco para asociar un poco las emociones a los colores y lograr entenderlas.
En cuanto a la intervención educativa en trastorno desintegrativo infantil, tengo que decir que me ha resultado bastante difícil encontrar información acerca de este tema, ya que es un trastorno que se enmarca dentro de las enfermedades raras. Hay muy poquitos casos, pero sí que los hay y hay muy poca investigación todavía al respecto. Este trastorno tiene la peculiaridad de que hasta los 2 años es normal, el niño tiene un desarrollo normal, pero cuando llega a esa edad, entre los 2 y 4 años, entra en un estado de regresión y empieza a perder todas las habilidades, capacidades que tenía. Esta regresión va a seguir apareciendo a lo largo de toda la etapa educativa, es decir, en educación primaria. Igual tú llega a clase un día y ha olvidado lo que ayer sabía y más adelante vuelve a aprender algo y lo vuelve a olvidar y lo vuelve a recordar. Es muy muy complicado tanto para el trabajo en educación como psicológicamente es muy complicado para los padres que ven avances y luego ven retrocesos y bueno. Lo que se me ocurre para trabajar con este tipo de alumnado sería la organización temporal y espacial, igual que con el resto. Se crearía la agenda visual y rutinas a través de canciones, canción de buenos días, canción de despedida. Las habilidades sociales también se trabajarían a partir de reglas básicas de conducta. Tenemos que decir que el alumno ya conocía reglas básicas de conducta, tenemos que partir de lo que ya conoce o lo que conocía y seguir un poco trabajando en esa línea. Y bueno, esta es mi exposición y nada, quiero terminar con esta frase que dice que la discapacidad es la capacidad extraordinaria de ser capaz.